Buenas noches, chicos y chicas. Muchas gracias por asistir a nuestro primer encuentro. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto, gracias. Bueno, para dar inicio a nuestro primer encuentro, primero que todo me llamo Angie León, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad UNAT abierta y a distancia. Antes de iniciar, les quiero dar las reglas de nuestro foro. Si quieren participar o dar un concepto o su opinión, simplemente levantan la mano y les daré la entrada para que ustedes puedan abrir sus micrófonos. ¿Perfecto? Bueno, para iniciar, ustedes recibieron una invitación por WhatsApp y por correo donde les hablaba del tema que íbamos a tratar. ¿Alguno recuerda de qué tema vamos a hablar en esta noche? Sobre libertad de expresión. Perfecto, Mari, muchas gracias por tu aporte. Entonces, para dar inicio, me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué entienden por libertad de expresión. Si quieren, pueden escribir por el chat o simplemente abran su micrófono sin ningún problema. Bueno, veo que están un poquito callados, entonces vamos a Angie, iniciar. Angie, Sí, sí te escucho. Angie, la libertad de expresión tiene que ver con lo que uno piensa, opina, con la forma de pensar de un tema en particular. Perfecto, Mari, muchas gracias por tu aporte. Entonces, ven mi pantalla. Súper bueno. Entonces, para iniciar un poco con el concepto, hablaremos un poco de la historia de la libertad de expresión. El concepto de libertad de expresión llegó en el año de 1948, también con la llegada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde diversos estudiosos del área de la filosofía brindaron aportes significativos para la construcción de dicho concepto. Pero entonces, ¿qué vendría siendo la libertad de expresión? Con libertad de expresión nos referimos a algo que nos ayuda a poder comunicarnos, expresarnos libremente. Es un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta. Pero entonces es importante que tengamos un concepto más claro sobre qué es la libertad de expresión. Esto es de una fuente muy importante que es la Amnistía Internacional. Entonces, aquí nos habla que que la libertad de expresión es el derecho a expresar, difundir, buscar y recibir información, donde podemos transmitir nuestras ideas sin ningún miedo, ya que es esencial para nuestra educación y para poder desarrollarnos como personas. Entonces, todo esto nos lleva a decir que toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a expresarse libremente, o sea, puede dar sus opiniones sin que de cierta manera alguien le diga, tú no puedes expresar tal cosa porque ahí estaría incumpliendo con su derecho de libertad de expresión, teniendo presente que es un medio fundamental para la difusión de nuestras propias ideas. Entonces, para que tengan un concepto más claro sobre libertad de expresión, les voy a compartir muy interesante que nos habla un poco más del concepto y sobre cómo la libertad de expresión la encontramos en nuestras realidades, en la política, en la economía, en nuestro diario vivir. Entonces, denme un momento, ¿lo escuchan bien? Te escuchamos bien, Sanji. Perfecto, gracias.
Perfecto, ya en el video nos queda un poco más claro el concepto y lo que les hablaba de las realidades en las que se ve este derecho y cómo es vulnerado constantemente. Entonces me gustaría que alguno de ustedes me mencionara qué característica o qué concepto les llamó la atención del video. Pueden abrir su micrófono o si quieren también pueden escribir por el chat y yo. Para mí es muy importante la libertad de expresión porque esa nos da a desarrollarnos como seres humanos para poder decir de una manera diferente lo que pensamos con respecto a muchos aspectos de nuestras vidas, como la sociedad, como lo que estamos, como que los gobernadores que nos están rigiendo, poder expresar la conformidad y las inconformidades que tenemos, por ejemplo, nuestro país y en el derecho que tenemos a decir lo que no nos parece a un gobierno. Super Lina, muchas gracias por tu aporte. Concuerdo contigo, ya que la sociedad tiene esa voz y como líderes y también como soberanos podemos participar continuamente en todos los procesos de nuestro país para hacer de esto un lugar más sano y más libre y de cierta manera participativo. Yo quisiera resaltar del video algo que me llamó mucho la atención que decían al inicio que el más fuerte no siempre era el más inteligente y cómo la sociedad se demoró muchos siglos en darse cuenta de ello y tomar cartas en el asunto. Pero es un tema que aún en la actualidad se ve porque creen que todo se arregla con fuerza o de cierta manera, si no existe la violencia, no se puede arreglar algo. Entonces considero que de cierta manera estamos incumpliendo a ese derecho y a ese mismo deber que tenemos como ciudadanos. Pero entonces, para concluir el video, es muy importante que también como ciudadanos podamos identificar cuáles son nuestros deberes y derechos en la sociedad y cómo la libertad de expresión nos permite el decir, el escribir, el leer y el publicar todo lo que se quiera. Pero aquí llegamos a un punto que yo considero muy importante y me gustaría que ustedes también se lo plantearan, que es una pregunta. ¿Qué pasaría si discriminamos a alguien en público con un comentario? ¿Ustedes qué creen que sucedería? Creo que discriminar a alguien en público sería degradar a la persona como tal. No tenemos el derecho ni moralmente de discriminar a las personas porque todos los seres humanos tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de pensar y de analizar las cosas. Entonces creo que seríamos escandalizados por la gente pensando que nosotros no tenemos el derecho a discriminar a nadie ni por su raza ni por su idioma.
Perfecto, Lina, concuerdo contigo, ya que en eso tienes razón. Debemos respetar tanto nuestras opiniones como la de los demás, porque nosotros no tenemos una verdad absoluta. Nadie nos puede decir esto es la verdad absoluta ante tal situación, porque realmente no. Cada persona mira las situaciones desde diferentes perspectivas y puede tener otras opiniones. Pero entonces también llegamos a otra pregunta muy importante, que es, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación? Aquí es muy importante partir de que la libertad de expresión nos permite expresar todo lo que queramos, pero entonces de cierta manera no podemos ir por la vida, por decirlo así, delevando secretos de una empresa, por ejemplo, sus bases de datos, los datos confidenciales de las personas, porque simplemente lo queremos hacer o simplemente queremos dar un plan militar porque consideramos que es nuestro derecho y podemos decir estos secretos y que toda la sociedad se entere para que realmente estemos perjudicando a una empresa, a una persona en un cierto ámbito. Entonces, estos límites nos hacen también pensar de que en muchas oportunidades pasa de que con la globalización de las redes sociales y de la Internet como tal, hemos podido acceder a muchas cosas, pero al mismo tiempo, al tener tanto acceso a la información, nos estamos llenando de información que no es real, que no tiene fuentes verídicas y que de cierta manera continuamos con esa cadena de desinformación que nos afecta a todos. Porque ustedes cómo ven que alguien reciba una información, no sé, pasó una situación en cierto pueblo donde alguien lo acusan de ser ladrón. ¿Qué pasaría con esa persona si difunden la información por redes sociales y al final del día no es real? Me parece que sería muy contraproducente que, y muy irresponsable subir una información a las redes sociales dando énfasis de lo que sucedió con la persona sin haber realizado una investigación a fondo de si eso es verdad o es un montaje. Entonces, la imagen de la persona en las redes sociales ya se encuentra muy mal y después volver a que las personas crean que él no es un ladrón ya sería una complicación y ya estaría envuelto en un conflicto. Correcto, Lina, sí puede pasar porque estamos levantando calumnias contra alguien y estamos diciendo cosas que pueden ser que para algunas personas sean reales, pero para otras no lo son. Entonces, de cierta manera, dañamos la reputación de ese alguien y es muy difícil que después se pueda volver a construir. Leyendo el chat, qué pena contigo, Mari. Mari nos dice que discriminar es una conducta anticiudadana. Concuerdo contigo, me parece que también es una falta de respeto para las demás personas, ya que debemos respetar la opinión de todos para que respeten nuestra opinión. Un punto muy crucial porque si no aprendemos a respetar la opinión de los demás, muy probablemente nuestra opinión tampoco va a ser respetada porque es algo como mutuo. Lo que hablábamos antes, como tenemos deberes, también tenemos derechos. Entonces juntos van de la mano. También Mari nos dice que está en un escenario público y se debe considerar una noticia falsa. Correcto, sí, muchas veces pasa eso y empezamos a tener esas conductas de una información vaga, una información que no tiene bases ni fuentes y no nos lleva a nada y empezamos a desconfiar de todos. Bueno, para ir finalizando de todo lo que hemos hablado, me gustaría saber que me dijeran qué entendieron de este primer encuentro, qué les pareció importante, qué pueden resaltar o qué consideran que debemos, cuáles deben ser las iniciativas para interpretar bien la libertad de expresión. En mi concepto, la libertad de expresión es muy importante, pero tenemos que manejarla de una manera muy responsable, porque la discriminación, una mala información hacia las personas, hacia el mundo, las noticias tienen libertad, pero también deberían tener responsabilidad de dar informaciones que no son, ¿sí? O informaciones falsas, que en donde se manejan muchos conceptos y se maneja mucha corrupción. Entonces la libertad de expresión es muy importante, pero pienso que hay que manejarlo de una manera muy responsable. Correcto, claro, como hablábamos antes, todo tiene su límite y como sabemos que tenemos derecho a ella, también tenemos un deber de cumplirla ante la sociedad y sobre todo de respetar a los demás
con sus opiniones, sus pensamientos, con lo que quieran expresar de una manera muy respetuosa.